Hola, mi nombre es Rafael Ruz y voy a iniciar una presentación utilizando la estrategia Pecha-Kucha. En ella hablaré sobre las desamortizaciones, que es un tema que se trata en segundo de bachillerato. Bien, la primera diapositiva que vamos a tratar es explicar de manera muy breve la situación previa a este suceso historiográfico. Tenemos que entender que la agricultura era la base de la economía, pero era una agricultura que estaba totalmente coaccionada por la existencia de mayorazgos, manos muertas, un escasísimo avance agrícola y la existencia de tierras comunales pertenecientes a los municipios. Bien, una característica inherente dentro del antiguo régimen es que tanto la nobleza como el clero como los municipios tenían una serie de tierras que no podían ser compradas ni vendidas. Estas tierras eran alquiladas en un régimen que se conoce, sobre todo en el caso del clero, como manos muertas. Bien, pero ¿qué es una desamortización? Una desamortización puede definirse como la incautación por el Estado mediante expropiación, con o sin indemnización, de bienes raíces, en su gran mayoría pertenecientes a la Iglesia y en menor medida a los municipios. ¿Cuál era la finalidad de la desamortización? Tenemos que tener en cuenta que tenía 4 grandes fines toda esta política que va a durar todo el siglo XIX. En primer lugar, fiscal. Había que solucionar el problema de la hacienda pública. En segundo lugar, político. Había que crear una masa adicta de propietarios a los regímenes liberales. Social. Había que crear también una clase media que pudiera reinvertir tanto en el consumo como en la industria. Y por último, económica, porque era necesario transformar la agricultura de España. Bien, ¿cuál fue la primera gran desamortización en España? La primera gran desamortización en España va a ser la que realice Carlos III durante el siglo XVIII, cuando expulsa a los jesuitas y desamortice algunos bienes pertenecientes a los municipios. Bien, la siguiente gran desamortización va a ser la que realice Manuel Godoy con los vales reales del año 1797, y esta desamortización fue muy importante porque empezaron a desamortizarse bienes pertenecientes a hospicios, hospitales y cofradías. Las dos siguientes desamortizaciones muy importantes fueron las realizadas casi de manera coetánea por José I y las Cortes de Cádiz. Tanto en unas como en las otras se desamortizaron bienes pertenecientes a la Iglesia, bardíos realengos y, en el caso de las Cortes de Cádiz, bienes pertenecientes a los francesados. Bien, llegamos a uno de los momentos cumbres que debemos de explicar, que es en la década de los años 30. Esta década debemos de tener en cuenta el contexto histórico previo. Ese contexto histórico es muy importante que sepamos que se están conformando los dos grandes partidos, progresista y moderado, y se están produciendo las guerras carlistas. Bien, la gran desamortización, o una de las grandes desamortizaciones del siglo XIX, va a ser la que realice Juan Álvarez de Mendizábal. Esta se realizó con 4 decretos que tienen ahí reflejados, del 15 de julio de 1834, del 4 de julio de 1835, del 11 de octubre también del año 1835 y del 19 de febrero de 1936. Por estas desamortizaciones, Mendizábal lo que va a ser incautar y sacar a pública subasta los bienes pertenecientes al clero regular y sobre todo a las órdenes religiosas menores de 12 miembros. Bien, ahora, ¿cuál fue el fin o por qué hizo esto Juan Álvarez Mendizábal? Tenía que pagar la guerra carlista y necesitaba crear una parte o una familia adicta al régimen liberal. Bien, como ven en esta gráfica que pueden ver aquí, la desamortización de Mendizábal tuvo dos formas de pago. Por un lado, comprando en efectivo o, por otro lado, comprando títulos de deuda pública. Los bienes desamortizados de Mendizábal fueron alrededor de 3.000 millones de vellón, de reales de vellón. Bien, ¿cuáles fueron las consecuencias de la desamortización de Mendizábal? Pues sobre todo fue el aumento del latifundismo en la parte occidental de la península ibérica, el aumento de la pobreza, también por supuesto la pérdida de algunos bienes artísticos que pertenecían a estos conventos y la no reinversión de los capitales en la industria. Bien, como ven aquí, este problema, y este es un mapa que tienen, que pueden consultar a día de hoy, se va a crear el latifundismo que sigue presente a día de hoy en toda la península ibérica.
La siguiente gran desamortización y última desamortización es la desamortización de Pascual Madoz. Madoz va a realizar esta desamortización durante el bienio progresista, es decir, entre el año 1854 y 1856, aunque la Ley General de Desamortización de Madoz es del año 55. Va a suponer la pérdida de relaciones con la Iglesia y Madoz la hace, aparte de para los fines ya aludidos que hemos visto de la desamortización de Mendizábal, la va a hacer sobre todo porque tiene que costear el ferrocarril. Y es decir, tiene y quiere costear crear una revolución industrial en España. Pero, tanto en este caso se van a sacar a subasta todos los bienes que quedaban, tanto religiosos como bardíos y realengos, pero el problema es que los cambios agrarios que van a resultar lo que van a acentuar es la situación previa del latifundismo, va a hacer más ricos tanto a los burgueses, a la gran burguesía como a la nobleza, y las víctimas de todo este proceso van a ser la Iglesia, que va a perder gran parte de su patrimonio artístico y de su riqueza, también los municipios y el campesinado más pobre que utilizaba, en este caso, las tierras comunales como un lugar donde poder pastar. En conclusión, podemos decir que existieron vencedores y vencidos. Los vencedores fueron aquellos que tenían capacidad adquisitiva y los vencidos fueron aquellos que no pudieron costearse pagar sobre todo esta desamortización.